igual que tú vas al gimnasio para entrenar físicamente, hoy en día, gracias a la neurotecnología, podemos entrenar el cerebro. Un insomnio, que últimamente no paro de ver casos de insomnio cuando hay ansiedad. Sí, un ejemplo práctico. Tenemos un piloto de MotoGP. ¿Hay mucho desajustado, Aniol? ¿Seguro? Vale. Entonces, vale. ¿Hay algo desajustado? Entonces... Y si no está desajustado, se optimiza para llevarlo a rangos más óptimos. Vale. Que eso también es importante decir. O sea, la persona, ¿vale?, con unos sensores en el cuero cabelludo, reciba un feedback visual y auditivo. ¿Qué dirías del descanso? Sí. ¿Cómo no duermas con el móvil al lado. No duermas con el móvil al lado. Que psicología y neurociencia son complementarias. Es un niño con TDAH, ¿no?, donde yo entreno el cerebro pues, para rebajar esa hiperactividad. Tu felicidad no puede ser la misma que la mía. ¿Qué descubriste en el mundo del deporte? ¿Qué has comprobado y has dicho, sí, yo esto, a mí me funcionaba X o hacía X y es verdad? Pues cuando tienes una lesión, te cuestionas muchas cosas. Es un momento de inflexión, de incertidumbre, Y así, yo creo que todos estamos esperando. Oye, queremos que Cristina nos cuente, venga, a ver, ¿cómo puedo mejorar esto? ¿No? La típica, ¿no? Yo qué sé. Escuchar tu intuición, hacer lo que realmente te llena, es lo que me ha llevado a ser feliz al cerebro. Sí. Dos cosas que digas, wow, cambias un poquito esto, duermes mejor y tal, ¿sabes? Bueno, yo te diría... Bienvenidos al Club de las Buenas Personas. El refugio de los valientes. El balneario de los desestresados. El buffet del buen rato. Calentando silla, Alex Murga y Luis Rabanal. Y a las cámaras y otros artilugios, Albert Monsalve. Pídase algo. Y tome asiento en la mesa de al lado. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Sí, a ver si mejoramos lo que acabamos de escuchar. Joder, te lo han puesto complicado, ¿eh? Sí, wow. Súper inspirador además. Súper. Si tuvieses que quedarte con una de las cosas que has escuchado de este rato, ¿con qué sería? Bueno, las reflexiones finales, no sé, me han emocionado, la verdad. Además de que me han llegado, es decir, justo lo que decían cada uno de ellos, ¿eh? Al final, la actitud como tú creces o cómo predispones a una situación, yo creo que determina mucho a cambiar una situación. Justo lo que decía de la felicidad, al final la felicidad para ti no es la misma que para mí, puede ser también, bueno, un poco, cada uno tiene la felicidad dependiendo lo que le gusta, lo que le transmite, entonces, bueno, no sé, todo me ha emocionado bastante. Ole. Qué guay, qué guay. Oye, para empezar, cuéntanos, ¿quién es Cristina? ¿Por qué hoy estás aquí? ¿Qué has hecho? ¿Qué haces? A ver, cuéntanos. Bueno, yo soy Cristina, desde muy pequeñita he estado involucrada en el mundo del deporte, primero porque mis padres, bueno, me lo han transmitido muchísimo, han sido deportistas de élite, entonces, bueno, pues en mi casa lo he vivido como estilo de vida, escuela de valores y hasta los 23 aproximadamente he compaginado el deporte con los estudios, fui deportista también de élite. Bueno, yo me dediqué a muchos deportes, pero el que me llevó a competir más fue el atletismo también, 100 y 200 metros. Y nada, a los 23 tuve un momento de inflexión, crisis de identidad típica y muy necesaria también, que es lo que comentaba un poco Sara, ¿no? Que al final hay muchos momentos incómodos, pero que tienes que afrontar. También parar, reflexionar y nada, me reinventé un poco, o sea, quise reconstruir un poco mi vida, no arraigarme tanto al deporte ni ser la típica Cristina atleta, sino reconstruirme un poco y nada, me dediqué más a estudiar y reinventar un poco mi vida. Entonces, bueno, a raíz de esto, hoy en día me dedico a la psicología deportiva y la neurociencia aplicada, que eso quiere decir estudiar el cerebro, tanto en ámbito clínico como deportivo. Claro, porque hace poquito, relativamente poquito, ¿no? Arrancaste un proyecto, ¿no? En Andorra que se llama Brainworks. Correcto, ¿no? sí.
Cuéntanos para los que estamos aquí en qué consiste Brainworks y si realmente se puede entrenar la cabeza de la manera en la que entrenamos el cuerpo. Muy buena pregunta. Pues sí, a raíz de mi experiencia como deportista, Brainworks nace con una misión que es la vocación que tengo por la psicología, y es como la fusión de mi vocación por la psicología y la pasión por el deporte. Entonces nace Brainworks después de muchos años de estudios, de experiencia, de trabajo fuera en Estados Unidos, en Singapur y en Madrid. Nace ese proyecto con la finalidad de brindar a los deportistas. Hablo más de deportistas porque hoy en día, ahora mismo estamos más enfocadas en deporte, pero no solo trato deporte, pero nace con la finalidad de brindar a los deportistas herramientas psicológicas y además con neurotecnología ayudamos a optimizar el rendimiento cognitivo de los atletas. ¿Qué tipo de... ¿Cómo podrías explicarnos cuando dices con aparatos, cuando dices esto, ¿a qué te refieres? ¿No? Llega un deportista, ¿no? Llega Sara, llega Aniol. ¿Cómo haces? No es puramente un tema solo puramente de psicología, sino también hay algo. Cuéntanos ahí. Sí, es complejo, ¿eh? No es fácil de entender. Entonces, lo haré lo más simple dentro de la complejidad. Mira, al final es algo muy sencillo de entender, es igual que tú vas al gimnasio para entrenar físicamente, hoy en día, gracias a la neurotecnología, podemos entrenar el cerebro. ¿Qué quiere decir eso? El cerebro no deja de ser un músculo más del cuerpo, entonces pues hoy en día es tan emergente la inteligencia artificial, la biomedicina, la biotecnología, que han desarrollado aparatología para entrenar el cerebro. Entonces, a efectos prácticos, cuando a mí me viene un deportista, lo primero que hay que hacer es estudiar su cerebro. Eso se hace con una aparatología que se llama encefalograma. Igual que existe el electrocardiograma del corazón para ver cómo está, yo utilizo encefalograma para ver cómo está tu cerebro. A raíz de esto yo puedo estudiar el cerebro cómo está y según los objetivos de la persona, las necesidades y la sintomatología, si es que tiene, yo llevo al cerebro a rangos de optimización. En deporte sería el estado de flow, que seguramente Sara, Aniol o los que están involucrados en el deporte lo conocen, ¿no? Es un estado donde el propio deportista no tiene que pensar nada, le sale todo fluido, o sea, entrar como en estados que sería ya más técnico, alfa-teta, que son pues ondas del cerebro donde llevamos al cerebro a esos estados. Pero más allá de eso podemos entrenar pues, funciones como más de concentración, de atención, si hay ansiedad precompetitiva, que eso es muy común, ¿no? Pues todo esto. Y fíjate que hablamos de deporte, pero creo que también hay un componente que al final de la vida diaria, ¿no? Creo que no solo decíamos, ¿no? Que hablamos de deporte porque hay deporte, pero también es para la vida diaria, ¿no? O sea, una persona, obviamente, sí. Incluso... Sí, por supuesto. Hay 3 ramas que yo siempre digo, o sea, 3 vertientes. La clínica, donde yo trato personas para aliviar una sintomatología clínica, ya sea pues un insomnio, que últimamente no paro de ver casos de insomnio, cuando hay ansiedad, ejecutivos o no ejecutivos, ¿no? Que tienen esa hiperactividad mental que no les permite como desconectar. Una parte más de alto rendimiento, que quiere decir no alivias una sintomatología, sino que optimizas funciones del cerebro, tanto cognitivas, memoria, atención, concentración, agilidad mental, o una parte más de salud preventiva, que hoy en día se ha puesto tan de moda, ¿no? Los centros esos de biohacking, que se llama, ¿no? Que ahí ralentizas más una parte más fisiológica del cuerpo, es decir, pues, no sé, células, llevar pues tu fisiología a otro nivel, ¿no? Para ralentizar pues enfermedades, pues yo hago lo mismo, ¿no? Pero directamente desde el cerebro. Es decir, yo promuevo la neuroplasticidad del cerebro, creo nuevas conexiones neuronales, que eso favorece, ¿no? A ralentizar pues, un Alzheimer, Parkinson, cositas. Ole. Te voy a preguntar una cosa, Cristina, fíjate que tenía en la cabeza, porque claro, no hemos hablado, yo creo que he entrado como muy rápido y creo que esa conexión de haber sido deportista de élite también y llevártelo al campo de la psicología, de la neurociencia, ¿cómo? Te voy a hacer 2 preguntas en una, ¿vale?
¿qué descubriste en el mundo del deporte? ¿Qué has comprobado y has dicho, sí, yo esto, a mí me funcionaba X o hacía X y es verdad, pero algo que tú quizá hicieses mal y que con todos estos años últimos has dicho, ostras, quizá en esto tendría que haber tenido más cuidado, ¿no? Una de cada. Bueno, yo cuando justo creo ese proyecto nace con la finalidad de mi experiencia como deportista que me ha faltado, ¿no? Y yo, por ejemplo, en el deporte, que ya pagas por ello, ¿no? Pero una de las consecuencias son las lesiones, que es lo que comentaba Sara y que la ha dejado pues 3 añitos, ¿no? Sin poder competir al alto nivel. Pues cuando tienes una lesión te cuestionas muchas cosas, es un momento de inflexión, de incertidumbre, de qué tengo que cambiar en mi rumbo como deportista, qué puedo mejorar. Entonces yo tuve una lesión que me apartó también mucho tiempo y me puse en manos de un psicólogo del deporte, porque pues en ese momento te lo ponen, es decir, como igual que tienes que ir al fisio, tienes que... Y me parece muy bien, porque hoy en día pues se ha normalizado la visión del psicólogo, ¿no? Exacto, exacto. Claro. O sea, forma parte de la integración y la preparación integral de un deportista y me parece fantástico. Entonces, pues yo me topé con la psicología del deporte, porque ya te digo, yo cuando empecé a estudiar psicología, para nada, no se conocía tanto la psicología del deporte, no es que sea, tampoco no soy tan grande, ¿no? Pero empecé en 2014 en la universidad, que yo era psicología clínica, ¿no? Que es lo que se conoce, lo que más. Entonces, pues a raíz de esto me adentré en ese mundo de la psicología del deporte y vi que a medida que iba trabajando con deportistas, me di cuenta que pues, tú puedes brindar y facilitar herramientas a un deportista, ¿no? Pues qué objetivos tengo, cómo los preparo, qué acciones tengo que tomar para llevarme a ese objetivo, porque hay objetivos a corto, a medio y largo plazo. Cuando me pongo nervioso, ¿qué necesito? Pues todo esto, y después dije, vale, me falta algo más como que yo no tenga el control, porque al final, cuando tú vas a un deportista y te facilita, cuando tú vas a un psicólogo y te facilita herramientas, al final es como muy voluntario, ¿no? Aplicarlas. Y entonces, pues nada, me faltaba como ese extra plus que no tuviese yo como el control de eso, y me adentré al mundo de la neurociencia aplicada. Eso principalmente. Y así, yo creo que todos estamos esperando, oye, queremos que Cristina nos cuente, venga, a ver, ¿cómo puedo mejorar esto? ¿No? La típica, ¿no? Yo qué sé, si estás con esto, pues seguro que la gente, oye, Cristina, ahora que está como muy de moda, ¿no? 3 cosas para solucionar el no sé qué, 2 cosas, ¿no? Todo lo queremos rápido, todo lo queremos ya, ¿no? Pero un par de... y así hacemos un momento de break y continuamos. ¿Qué 2 cosas crees que pueden ser como la base de mejorar a nivel todo, a nivel deportista, a nivel personitas que vamos por ahí, ¿no? 2 cosas que veas tú que se repitan quizá mucho, que dices, joder, es que a lo mejor si cambias un poquito esto lo mejoras, o entrenas esto, entrenas aquello. ¿Algún... ¿Enfocado al cerebro? Sí. 2 cosas que digas, wow, cambias un poquito esto, duermes mejor y tal, ¿sabes? Bueno, yo te diría, el deporte, ya no hablo en términos de alto rendimiento, porque evidentemente alto rendimiento es otro nivel, pero sí el deporte está comprobado científicamente que al final es un antidepresivo natural, es que se dice, o sea, ya no entraremos en temas técnicos, ¿no? De lo que creas a nivel pues, neurotransmisores, hormonas, pero está comprobado, ¿no? Que el deporte te lleva a unos estados, te favorece un mejor estado de ánimo, te hace desconectar, entonces sí que el mensaje que lanzo, ¿no? Es pues, que a veces el sentido común es el más común de los sentidos, ¿no? O el menos común de los sentidos. O el menos, también depende. Entonces, pues el deporte sí que al final tomarte un tiempo, ¿no? Para desconectar, invertir en ti, en tu salud física, emocional, el deporte es uno de ellos. Descansar también, ahora se ha puesto súper de moda, ¿no? El tema ese de Loura, rastrear pues tu descanso, pero es verdad, o sea, al final el dormir es regenerador, es reparador, o sea, es imprescindible para todo, para el estado de ánimo, para memoria, para aprendizaje, todo un poco. O sea, 2 cositas, pues rodearte de buenas personas y de gente que te sume, que te cargue pilas.
Y hacer deporte. Y deporte. Sí, no alto rendimiento, pero sí. Pero moverse, hacer deporte, sí, un poquito de actividad. Moverte, sí. O incluso que también estamos puestos en el arte, o sea, arte, la creatividad, libertad de expresión, dejar fluir la mente. Eso también mola. Ole, ole, ole. Voy a... Mira, tengo una pregunta aquí. Claro, porque Brainworks surge, pero claro, me imagino que te han dicho, no, pero ya hay clínicas de psicología, ¿no? Y entonces seguro pero hay diferencias, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre Brainworks y a lo mejor una clínica convencional o alguien que se dedica enteramente o puramente a la psicología? ¿Cuál puede ser ahí esa diferencia? Bueno, primero que psicología y neurociencia son complementarias. Y lo que me diferenció de un centro de psicología normal es que tenemos la vertiente de neurociencia aplicada. Entonces, en Brainworks, quien quiera hacer terapia psicológica puede, pero si no, desde la persona pues, que viene a entrenar el cerebro, ¿vale? Porque son entrenamientos cerebrales. Neurociencia aplicada es la parte de entrenamientos, podríamos decir, ¿no? Exacto, sí. Vale. Los entrenamientos cerebrales es la neurociencia aplicada, ¿vale? Pero pues se dice entrenamientos cerebrales porque al final estamos entrenando el cerebro con neurotecnología. Entonces, bueno, básicamente me han nichado más en los entrenamientos cerebrales. La psicología pues es complementaria. Cuando me llega, por ejemplo, por así efectos prácticos, un niño con TDAH, ¿no? Donde yo entreno el cerebro pues, para rebajar esa hiperactividad, fomentar más una concentración y atención, también se lo trata desde la parte de atención psicológica, porque le brindamos herramientas. Entonces es lo que te decía, es complementario. Entre ellos se suman, ¿no? Sí. Uno aporta una cosa, el otro, y es como que entre los dos suman. Exactamente. Una clínica de psicología o un psicólogo llevaría una de esas dos patas únicamente, ¿no? Justo. Podríamos decir. O sea, me imagino que también tengas como un apoyo, a lo mejor alguien contigo o tú misma que lleva la parte de psicología, o hay alguien más que también se encarga de... Hay una persona que se ocupa de psicología de esa parte, clínica, ¿no? sí. Qué guay. Voy a mirar la chuleta porque, claro, sí, esta es buena. Yo, por ejemplo, ponemos el caso, ¿no? Le pones el aparataje, ¿no? Yo qué sé, a Aniol, venga, que Aniol da juego. Yo además recuerdo, bueno, al final por el tema del deporte sigo a bastante gente y recuerdo ver un podcast que hizo en La Sotana que me pareció como muy, muy cercano y muy de humor. Entonces, imaginamos, venga, ponemos a Aniol, ¿vale? ¿Qué diferencias a nivel de que tú puedas ver a través del aparataje con una persona que no se dedica al deporte de alto rendimiento, ¿no? ¿Qué cosas hay? No sé si me estoy aquí tirando un triple increíble, ¿vale? Tú me dices. Pero igual que yo qué sé, si pones en una prueba de esfuerzo a un deportista de élite y a alguien que no hace deporte, pues la diferencia es clarísima. Si tú a un deportista de élite le pones el aparataje y ves un poco cómo funciona todo y una persona que no, ¿cuáles son las cosas que evaluáis? Hostia, aquí esto está muy alto, esto está muy bajo. ¿Qué cosas hay o cómo es eso? ¿Me he explicado? Sí. Vale, sí. Vale. Bueno, seguramente se vería más hiperconectividad en áreas cerebrales, es decir, más conexiones neuronales según qué áreas, ¿vale? Pero eso no es mi principal objetivo, ¿eh? Vale. Simplemente, pues por ejemplo, si viniera Aniol, pues se le hace un estudio del cerebro. Yo de las localizaciones que se estudian veo a rangos normales que hay normal y que hay desajustado. Todo eso que está desajustado, ¿vale? Yo es lo que trabajo. Es decir... ¿Hay mucho desajustado, Aniol? ¿Seguro? Vale. Entonces, vale. ¿Hay algo desajustado? Entonces... Y si no está desajustado, se optimiza para llevarlo a rangos más óptimos. Vale. Que eso también es importante decirlo, que no tiene que estar desajustado. O sea, hay gente que viene para, igual que se toma suplementos y mejora esa suplementación, pues viene para entrenarse su cerebro. Vale. O sea, el símil es ese. Vale, no sé si se perfecto. ha entendido. Sí. ¿Sí? ¿Se ha entendido? Sí. Vale. Entonces, pues vendría y, aparte, una primera cita, ya te digo, es bastante larga. O sea, tienes que entender mucho a la persona, entender sus objetivos, necesidades, sintomatología, ver el escáner cerebral
donde hay más hiperconectividad o hipoconectividad, que también puede pasar, que es decir, que hay menos actividad de lo normal. Entonces, mi finalidad, ¿vale?, es como un ingeniero de un Fórmula 1, ¿vale?, que según va ajustando pues, la rueda, pues yo lo mismo con el cerebro, ajusto áreas que están desajustadas y las llevo a rangos óptimos. ¿Cómo? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo? A golpecitos. Aquí, no. ti. Te ponemos unos sensores en el cuero cabelludo que no emiten nada, o sea, no son invasivos, pero simplemente le damos como patrones nuevos al cerebro, ¿vale?, que le enseñamos como a qué rangos tiene que ir. O sea, la persona, ¿vale?, con unos sensores en el cuero cabelludo recibe un feedback visual y auditivo. Con ese feedback es la forma como se está neuromodulando el cerebro. Es un poco... O sea, tú te pones esto, ¿no? Y tú tienes algo, una pantalla, me imagino, algo de audio y algo de vídeo. Vamos a poner así para... ¿no? Sí. Y con ese estímulo, tanto de audio como de Justo. tal, tu cerebro funciona de una manera o de otra, ¿no? Y eso es lo que... Sí, un ejemplo ¿Sí? práctico. Tenemos un piloto de MotoGP, ¿vale? Ese viene y en vez de, según cada deportista, ¿vale?, se adapta a la situación. Es decir, me viene y se le pone pues, las carreras, por ejemplo, si la próxima competición es pues, carrera en Valencia, pues se le pone el circuito en Valencia, ¿vale? Y ahí es como entrena el cerebro. Entonces, él en la tele va a ver un feedback. Ese feedback va en función de lo que yo le estoy enviando como señales. Entonces, va a haber un feedback y se va a poner, pues, va con refuerzo o un castigo. Es decir, cuando el cerebro entra a los rangos que yo le estoy diciendo, recibe un refuerzo. Cuando no, recibe un castigo. Entonces las pantallas van cambiando. Entonces es la forma como el cerebro se va neuromodulando. ¿Me he explicado? Ostras, sí, yo creo que sí. Es complejo, lo sé. No, por eso, que creo que hacerse... Vamos, creo que se ha entendido y creo que hacerse entender... Si no, lo explico de nuevo. Yo creo que es complicado... ¿Sí? ¿Sí? Es difícil, ¿eh? Es difícil. Es difícil, lo sé. Es que claro, no es... En mi casa, mis padres me han apoyado siempre desde el minuto 1, pero les ha costado entenderlo, que ahora, hoy en día no lo saben ni explicar casi. Entren al cerebro ya. Entren al cerebro. Ya le preguntaréis a Cristina luego, ¿no? Sí. Qué bueno. Mira, un ejemplo, ¿vale? De alguien que haya venido, algún ejemplo práctico que digas, wow, esta persona, hemos podido trabajar esto y ha habido un cambio, ¿sabes? Pero tengo aquí algún ejemplo de alguien que haya mejorado su rendimiento. ¿En cualquier ámbito? Sí. En algún paciente, algún cliente, alguna persona que haya estado contigo, que hayas visto una evolución o un cambio importante. Sí, bueno, pues por ejemplo, ejecutivos. Un ejecutivo en concreto, pues la demanda es muy concreta siempre. Tengo más hiperactividad mental, no puedo descansar, tengo un sueño inquieto. Entonces, bueno, pues se le hace un primer escáner, se le observa, o sea, se le hacen necesidades, qué necesita, qué objetivos tiene y cada sesión, o sea, tiene múltiples objetivos, ¿no? Pero principalmente es como autorregular sistema nervioso, ¿vale? Cuando autorregulamos sistema nervioso es como hacer un spa cerebral. Quien va a un spa y se relaja, pues lo mismo, va a un spa cerebral y toda esa conexión de más, esa hiperconectividad, esa hiperactividad mental, se le baja a rangos normales. Ya cuando bajas a rangos normales, la persona está mucho más calmada, su sueño es mucho más reparador y más regenerador y está más calmado. A partir de ahí, cuando ya vemos que eso ya está estabilizado, puedo entrenar áreas como sería un córtex prefrontal, ¿vale? Que aquí ya hay más funciones más cognitivas y ejecutivas. Atención, concentración, agilidad mental, tomar decisiones sin que haya impulsividad, ¿no? Entonces, eso en una demanda de alto ejecutivo es muy común, ¿no? Que tengo mucha presión y pues quiero gestionarlo mejor. No estoy suficientemente calmado. Mi descanso no es reparador. Entonces, bueno, pues según objetivos tengo... Y ahí hay mucho rango de mejora, pero yo siempre le digo, es un proceso muy gradual. O sea, al final estamos entrenando la actividad eléctrica del cerebro. O sea, que la gente se
pienso a veces que es una varita mágica y puedo hacer magia. No, o sea, son protocolos muy rigurosos, es gradual, es muy sensible, sí. No es de hoy para mañana, vaya, No, resumiendo. No. Oye, y te voy a lanzar un par de ellas que lanzábamos en la primera. Algo más, ¿cómo crees que puedes inspirar? ¿Cómo te inspiras? Y también, ¿cómo recarga pilas Cristina? Algo ya más tuyo, ¿no? Ya salimos un momento de Brainworks y luego reconectamos, ¿no? Pero, ¿qué cosas te inspiran? ¿Cómo cargas pilas? ¿Cómo crees que a través de tu labor, de lo que haces, de tu gente, cómo inspiras también quizá a la gente? Un mix, elige ahí de todo. ¿Cómo inspiro? Bueno, ¿Por ejemplo? justo lo que decían, a ver, yo, por ejemplo, en redes, ahora no soy muy activa, pero siempre he intentado seguir mi instinto, plasmar un poco pues mi día a día desde los estudios, cómo compagino el deporte con los estudios, mi vida con mi padre también sobre todo, porque al final, bueno, mi padre va en silla de ruedas y la gente se cuestiona muchas cosas de si puedo hacer vida normal con él, si puedo viajar con él, o sea, eso también mola mucho. No sé, pues vida en pareja, o sea, normal, pero más allá de eso, pues no sé, a mí lo que me llama mucho es la admiración por las personas. Eso me inspira muchísimo, lo que puedo admirar de ti. Y no necesariamente es justo lo que decía Aniol. No tienes que tener un talento increíble o ser alguien expuesto públicamente pero puedo admirar de ti y tú inspirarme, o sea, perfectamente. ¿Y cómo recargo pilas? No sé, con las cosas más básicas, que a veces son las más olvidadas. Eso... lo que más, pues naturaleza, hago deporte, cualquier tipo de deporte que ahora me llena, pues lo hago, tiempo con mi perrita, con mi familia, amigos. Así reconecta Sí, Cristina, ¿no? Así es sí. como que vuelve la energía y boom. Sí, incluso te diría, me gusta estar sola también. También. Y recargar, sí. Dejar fluir, Qué bueno. Qué bueno. Mira, tengo aquí... Tengo varias. Mira, esto es interesante. Mira, tengo una... Voy a lanzarla divertida. En la tercera charla, ¿vale? Estaremos 2 músicos y un comunicador, ¿vale? Casualidad, y no tan casualidad, Borja, que es el comunicador, tiene un show aquí en Barcelona que se llama Adictos al Móvil, ¿no? ¿Cómo crees que afecta el móvil, que creo que también es una cosa que a lo mejor, cómo nos afecta el teléfono móvil? ¿Hasta qué punto? ¿Qué has visto? ¿Has tenido incluso a alguien que te haya llegado y que diga, joder, voy liado con el teléfono, es que lo veo 8, 10 horas al día, voy liado? O incluso un ejecutivo que tenga que estar pendiente del teléfono y diga, joder, es que no doy para más. O sea, ¿hay alguna conexión entre el teléfono y nuestro Sí, balcón? hay mucha. O sea, al final es dopamina constante, tanto scrollear, recibes dopamina, necesidad constante de saber la vida de los demás, el mensaje, responderlo al momento, instantáneo. Obviamente que hay mucha conexión, es decir, al final, pero pasa con el móvil, pero pasa con todo, o sea, todo lo queremos ahora, rápido. Y por ejemplo, los niños que van creciendo, o sea, que suben ahora, no tienen esa capacidad de espera, sino que lo quieren todo al momento, y evidentemente que afecta muchísimo al cerebro eso, porque al final es como que le estás creando un hábito que tiene que ser todo al momento, ya, rápido, y si no, me desespero. Total, ¿eh? Yo creo que es una cosa... de hecho, yo siempre he tenido como la percepción, y de hecho creo que lo he experimentado, de que las cosas a medio largo plazo acaban teniendo mucho más peso y mucha más validez y mucho más cosas bonitas que un corto plazo, cuando digo, oye, pues comer un cheesecake, ¿no? Yo qué sé, comprarte un pantalón, pues cosas como a corto plazo. Pero al final lo que viene un poco a medio largo plazo, ¿no? Pues un entrenamiento físico, un entrenamiento mental, yo creo que no, medio largo plazo es lo que realmente genera como una base sólida, ¿no? Lo otro es como pilarcitos con palillos, ¿no? Bueno, dicen que las cosas de palacio van despacio, ¿no?
Por algo será, ¿no? Por algo será. Pero sí, eso es la teoría, la práctica es otra, ¿no? De que nos cuesta, obviamente. Nos cuesta. O sea, al final ya estamos en una situación donde todo ya- es rápido, todo crece y cambia constantemente. Cambiar eso... Bueno, Complicado. te adaptas o mueres, ¿eh? También te lo digo. o sea. Exacto. Dos más. Venga, te voy a lanzar un par de ellas más. Fíjate, ¿crees que entrenamos más el cuerpo que la cabeza? ¿Tú qué crees? Yo creo que sí, ¿no? Sí, por eso hacía justo al inicio el símil de, igual que entrenas, tú vas al gimnasio, ¿no? Seguramente primero estéticamente, ¿no? Porque al final te quieres cuidar el cuerpo, estar bien, pero al final te sientes bien, o sea, al final lo haces por muchos más beneficios. Pues el cerebro igual, o sea, no es tan raro, ¿no? Decir que entreno el cerebro, ¿o sí? Es raro porque no es lo común, ¿no? Pero, o sea, al final, hoy en día seguramente será raro, pero en 5 años no lo será porque es todo tan constantemente cambio, o sea, la inteligencia artificial ha venido para quedarse y eso, al final, pues es inteligencia una realidad. artificial, sí. Es una realidad. Sí, es una realidad. Entonces, tu pregunta, sí, se entrena más el cuerpo que el cerebro, pero al final, sin cerebro no vamos a ningún sitio. Entonces está bien saber que hoy en día disponemos de cositas que nos hacen entrenar el cerebro, estar mejor, optimizar ciertas funciones, promover neuroplasticidad. Oye, rápidamente, neuroplasticidad, Sí. que esta palabra creo que suena mucho. Sí. ¿Cómo la creación de nuevas conexiones o cómo lo podrías definir, no? Sí, ¿Es sí, esto? justo, creación de nuevas conexiones neuronales y la resiliencia o la adaptabilidad que tú tienes a los cambios. Eso es neuroplasticidad. O sea, cuanto más adaptable eres a las situaciones, más neuroplástico eres. Ostras. Espera, que lo Buenísimo. pienso. No, es que tengo que... vale, lo tengo. Te voy a dar 3 palabras, Sí. ¿vale? Me vas a decir un poquito una cosa que dirías, mira, pues de esto propongo esto. Ya, esto es como un juego que me inventé, ¿vale? Esto es un triple que me voy a tirar, ¿vale? Vale. Y finalmente te preguntaré, algún consejo general, alguna reflexión que quieras, pues igual que Aniol, Sara, ¿no? Alguna reflexión que quieras compartir, cosas que has visto tú que crees que puedes decir, oye, pues creo que debemos poner el foco en esto, llegaremos ahí, ¿vale? Pero te voy a dar las 3 palabras primero, Vale. ¿vale? Si te digo bienestar personal, ¿qué se te ocurre? ¿Qué se te viene a la cabeza? Tranquilidad. Tranquilidad. Si te digo energía, ya te digo que me lo he inventado, ¿eh? O sea, no sé cómo... Energía, vitalidad. Energía, vitalidad. Pero no Y- sé si lo estoy haciendo bien. Sí, Es lo primero que incluso... se me ocurre. Sí, pero incluso algo que tú propondrías para eso. Es decir, si yo te digo energía, algo que tú propondrías para tener como más energía. No sé, me lo invento. Escuchar música, no lo sé. ¿Sabes lo que te quiero Sí, decir? sí, sí. ¿Vale? Iba un poco por ahí. Es decir, para tener bienestar personal, una cosa que dirías, oye, pues esto es potente, ¿no? Para tener bienestar personal, seguir tu intuición, hacerlo, o sea, lo que te llene, perseguirlo, o Vale. sea, perseguir tus sueños, tus objetivos, no sé, conectar con uno mismo, yo creo, es que, no sé, hablo de mi experiencia. Claro, lo sí, que al me ha final- servido. O sea, a mí lo que me ha llevado a bienestar personal es, no lo ves a priori, sino que vas con la experiencia, pero si escuchas lo que quieres perseguir, es cuando realmente consigues el bienestar personal. Ole, esto es interesante, ¿eh? Energía y descanso, va, un par de... Energía, Dice alguien que no, que apático, rodearte ¿no? con gente que te sume, eso Que te es sume. energía. Esto es energía. Y Y descanso, ¿no? Que decíamos que era una de las cosas que afecta mucho, ¿no? ¿Qué dirías de...? ¿Del ¿no? descanso? ¿Qué Sí. diría? ¿Cómo No podríamos...? duermas con el móvil al lado. No duermas con el móvil al lado, que creo que todos Eso lo se ha hacemos. vuelto un boom en redes, pero es real. Pero es real, ¿no? Sí. Es real.
Sí, sí, pero ya no por el enchufe, que eso es aparte. Eso ya no tengo la suficientemente como certeza, ¿no? De que certeza, eso... sí, pero ya es por la dependencia de cogerlo y mirar y estar distraído y no dormir. Potente. Y por último, ¿qué compartirías con nosotros? ¿Qué reflexión final harías, ¿no? Yo creo que decía, joder, qué pregunta más. Y luego las tres, bueno, fueron tremendas, ¿no? Sí. ¿Qué reflexión o qué compartirías con todos nosotros? Algo que hayas aprendido, algo que digas, mira, pues con esto cerramos y vamos a por un cafetazo. ¿Qué dirías? Que al final la sociedad nos impone muchas cosas y seguramente a tiempos muy concretos, tipo, yo qué sé, las mujeres tienen que tener hijos a tal edad, pero que al final no es tan sencillo. Sí que pues llevas una presión y es lo que te decía, yo mi bienestar personal lo he conseguido, o sea, cuando me he escuchado a mí misma y me he guiado un poco por mi intuición, que es justo lo que decía Sara, que con eso he conectado muchísimo, porque he sido muy dudosa en muchas cosas, pero realmente cuando lo he sentido lo he llevado a cabo. Entonces, pues escuchar tu intuición, hacer lo que realmente te llena, es lo que me ha llevado a ser feliz, porque al final es lo que decía, tu felicidad no puede ser la misma que la mía. Me ha llevado a eso, a una felicidad, tranquilidad y estar en paz donde quiero estar, y a un crecimiento personal que probablemente viene muy arraigado de la incertidumbre, porque estás como en un limbo que no conoces, pero que todo pasa, todo es temporal. Un aplauso también, ¿no? Para esta reflexión final. Así que, bueno, pues ahora sí, hacemos aquí una pausa. Gracias, Cristina, Gracias por a ti esta por charla. invitarme. Creo que es súper interesante. Ahora andaremos por aquí, o sea que cualquiera que quiera charlar pues con Cristina, con la gente que hemos tenido en la charla 1, momento ahora de bajar revoluciones. Y por supuesto, bueno, bajar revoluciones por un lado y subirlas por otra. Tenemos allí la bici preparada para que la gente saque aire, ¿vale? Saque aire y se gane un cheesecake de John Cake, ¿vale? Gracias, Cristina, una vez más y luego seguimos.